Bien, bien. ¡Qué campeón! Bueno, hablando. Ya no vive nadie en ella. Buena, qué Y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas la cerraron para siempre. Que cerraron para siempre. Bueno, estamos acá en la vitrina de Chery. Ha sido de verdad una gran noticia que el grupo Chery, Bardi, Camelback nos esté apoyando en este proyecto que estamos planeando, organizando, entrenando a los muchachos desde hace más de 6 meses. Esta es la gran carrera para los juveniles. Los juveniles son muchachos que tienen entre 17 y 18 años. Vienen equipos de todas partes de Colombia a participar en esta gran carrera. Chery ha tomado la decisión de apoyar a estos jóvenes que desde hace, algunos desde hace 5 o 6 años, otros muy recientemente empezaron a entrenar. Chery ha tomado la decisión de impactar su vida poniendo un pequeño grano de arena. En este momento estamos aquí en Chery porque vamos a recoger lo que va a ser nuestro carro número 1. El carro número 1 es el que siempre va detrás del pelotón y está pendiente de cualquier apoyo y de cualquier ayuda que se necesita a lo largo de la carrera. Si algún muchacho se pincha, si algún muchacho necesita agua, el carro número 1, el carro de Chery, estará ahí pendiente de apoyarlos. Bueno, estamos aquí este fin de semana para reconocer la llegada de la primera etapa, la etapa reina y la contrarreloj de la Vuelta del Porvenir. Bueno, somos los que vamos a ir del equipo a esta carrera, entonces nada, pues vamos a reconocer puntos importantes, es algo que queremos hacer para ir con mucha confianza a la carrera y bueno, desde aquí empieza toda la preparación y los últimos detalles para empezar con pie derecho. Nos espera una crono aproximadamente de 13 kilómetros y lo vamos a hacer 2 veces, esperar cómo nos sentimos y pues esperamos hacerla lo mejor posible. Pues una crono al inicio muy técnica, tiene mucho hueco la verdad, pero faltando 6 kilómetros a meta, la mayoría se puede andar en la posición y una buena velocidad. Incómoda, si tuviera que definir la crono en una palabra, es incómoda. Estamos aquí en la capilla haciendo el reconocimiento de la segunda y tercera etapa de la Vuelta al Porvenir. Pues estamos en un páramo, está un poco lluvioso, esperemos que no nos llueva, pero un clima bastante frío. No, está así, es que se muere. Yo no estoy tan grave. Yo lo que recuerdo a veces en las carreras es la preparación. Cuando por ejemplo hago una subida, una subida muy peculiar que hago en los entrenamientos, los trabajos, me acuerdo de esos momentos a veces.
Ok. Y eso es... Para eso es que entreno, para esto es que estoy entrenando. Sí. ¿Cuánto he sacrificado? Espigas. Ajá. Y va a haber caídas. Vamos a caer porque va a estar adelante del lote. Esto va a estar muy duro, 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 esto va a estar muy duro. Y si me caigo, y si me caigo, y si me caigo, y si me caigo. Uy, la gente está retesa, la gente está retesa, los que están al lado están buenos. Pero yo no. Estoy nervioso. Estamos haciendo una actividad con un objetivo, y el objetivo es que ellos trabajen el autodiálogo positivo. Sobre todo porque el autodiálogo al final es como nos estamos hablando sobre la bicicleta, fuera de la bicicleta, es básicamente cómo nos hablamos, y cómo nos hablamos pues claramente va a influir en cómo actuamos. Si ellos tienen un mal pensamiento sobre la bicicleta básicamente se va a frenar. Necesitamos que ellos vayan siempre con muchas herramientas y con muchos pensamientos positivos, pero que ellos mismos los descubran, que ellos sepan cuáles son sus pensamientos positivos y cuáles son sus anclajes. Siempre que tengamos estos pensamientos, quizás aquí en la casa, que no estamos... Durante digo, tengo que estar adelante. Ajá, ese sería positivo, está bien, porque te estás dando la instrucción de ir adelante. Inclusive te puedes poner solamente la palabra adelante. Adelante, 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 adelante. A llegar a la meta para recibir a los muchachos después de esta ardua jornada. Creo que nuestros muchachos están muy preparados para esta carrera, han trabajado fuertemente durante todo el año, muy contentos con el desempeño. Esperamos que tener muy buenas noticias a la llegada y nada, mucha suerte para ellos. Me sentí un poquito pues mal como en la mitad de la etapa, pero pues aquí al final logramos entrar con todo el lote, que era el objetivo de hoy, guardar, y esperemos que mañana sea un mejor día. Siento que lo logré, la verdad. Entonces, pues la verdad, pues por ahí uno que otro error, pero de resto la verdad pues estudian al frente, a veces ya muy al frente, y pues ya lo último, lo que dijo Mancera, lo último, de pronto nos faltó también un poquito más de cabeza, como de ese coraje para lo último, para poder llegar por lo menos con el lote. Bueno, yo rescato de Mancera y de Juan José, que se quedaron los dos por líquido y mandamos 7 caramañonas en 2 minutos, y eso fue muy bueno. A veces se queda uno por líquido, se va el carro para atrás y luego se queda otro, y cuando no volver a pasar con el carro, eso es un desorden, el berraco, no podemos pasar tan rápido, pero lo hicieron muy bien. Les valoro, les admiro ese trabajo en equipo que hicieron los dos. Creo que vimos el único que lo hicimos, ¿no, Felipe? Sí, los demás. Detrás del comisario, cómo se hacen las cosas, ¿saben cómo soy yo? Hay algunos que estaban entregando líquido, carros 6. A nombre de la Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la 45ª Vuelta por venir, damos la bienvenida a la segunda etapa. Una etapa bastante complicada. Vamos a hacer Duitama-Soata, 102 kilómetros. El resumen de la etapa para nosotros es una etapa con 3 tramos de montaña.
tenemos varios gestiones especiales, pero se presentan algunas dificultades en el terreno. Tenemos la opción de tener dos ciclistas en carrera como son Candil, que puede ser muy buena etapa hoy, Brandon puede ser buena etapa hoy, y lo mismo que Camilo Monroy. Considero que la etapa va a ser rápida, va a ser una etapa por selección. Hay 3 premios de montaña, hay unos pasos bastante malucos después de Canutos y nos toca tener mucha prudencia en esos pasos. Cuidado que se le cayó la cadena, se le cayó la cadena. Concentrado que en la travesía entra, hágale. Concentrado, concentrado. Vamos, vamos, vamos. 433, 441 y 4. El grupo principal a 30 segundos. Eso, concentradito, vamos, impulsadito. Como dijimos esta mañana, una etapa complicada, 3 minutos de montaña, volantes, pero hoy el día el factor fueron las caídas, los pinchazos, mucho accidente, algunos destapados en el camino, pero el equipo contó con suerte. En la etapa llegaron 30 ciclistas en punta, de los cuales llegaron con nosotros Brandon y llegó también Juan José, que en los últimos 200 metros de la etapa pues tuvo una caída, pero logramos colocar 2 ciclistas entre los 30 a la general y yo creo que para mí va a ser una sensación la etapa también. Sí. Muéstremela a ver, ¿qué le dieron? Hoy tercera etapa de esta Vuelta al Porvenir, la etapa reina, Tipacoque Santa Rosa de Viterbo, con 2.400 metros de desnivel positivo en 110 kilómetros. Una etapa muy bonita, pero también una etapa muy dura, prácticamente los primeros 50 kilómetros todos son subiendo. Y nada, yo creo que el equipo en general va muy motivado, tenemos 2 en el top 30 de la general, lo cual es algo muy bueno. Y bueno, por mi parte, ayer no tuve las mejores sensaciones, hoy espero poder estar con los mejores, poder estar adelante y recuperar esas piernas que he tenido durante el año, pero que no he podido tener acá en estas primeras 2 etapas. Y nada, esperar que se nos dé la etapa el día de hoy. Ah, sí, muy bien, muy bien. Ojo ahí el destapado. Eso es. Bien, Ricardo, muy bien, papá. Muy bien, vamos, muy bien, muchachos. ¡Excelente! Por favor, ordenen la caravana, veamos solamente por el camino. Bueno, ya acaba la etapa reina, yo creo que el equipo en general tuvo un muy buen desempeño. Primero pues nuestro hombre de clasificación general Brandon llegó ahí con ese lote de 20 que llegó junto a Santa Rosa, y también no destacar a mi amigo Jerónimo que se hizo un etapón llegando en el top 50 de la etapa. Y no, yo creo que en general es un buen balance, fue una etapa muy dura que se subió muy rápido, los primeros 50 kilómetros todos subiendo, y yo creo que fue un gran trabajo de todo el equipo. Vamos, Sebas, vamos. Bien, Brandon, bien. Qué campeón. Ya terminamos nuestro cuarto día, terminamos la contrarreloj, muy contentos, muy satisfechos con el trabajo, felices porque nuestro líder Brandon hoy hizo una excelente crono y logró ingresar al top 10 de la carrera. Hizo una crono donde quedó séptimo
y nada, demasiado contentos con el trabajo que están haciendo, ya preparados para el último día de mañana, que es el circuito. No va a ser un circuito fácil porque todos están a pocos segundos, pero nada, como equipo estamos unidos, estamos poniendo toda la energía positiva para que logremos mantenernos en el top 10, y a nivel grupal también estamos en este momento en un top 15, que para nosotros es un premio. Gracias, me costó entrar. Sí, te vimos cortado. Bueno, se ha terminado la quinta etapa de la Vuelta al Porvenir. Gracias a Dios todos nuestros compañeros, bueno, todo el equipo está compacto, lo cual es muy importante para nosotros, la actitud del equipo. Logramos ubicarnos en el top 10 de la carrera más importante del año, de la categoría juvenil. Queremos de parte de todos nosotros agradecer a todas las personas que hacen realidad esto, a Orbea, a Camelback, a Cherry, a Markham y a todas las personas que nos ayudan en este proceso, a nuestra directora Mónica Zapata, a nuestro entrenador John Freddy Núñez, y un agradecimiento muy especial a todos. Bueno, saben que si bien es un deporte medio atípico porque es individual y en grupo a la vez, tenés que tener esa doble mentalidad porque en realidad todos trabajan para el bien común del equipo y eso está bueno, la idea de ser partes de que todos aportan su granito de arena para hacer algo grande. El día de mañana no saben si van a ser ciclistas profesionales y qué van a hacer de sus vidas, pero esta formación que están teniendo como deportistas, que yo en su momento también la tuve, yo siempre fui deportista toda mi vida, me parece que esto que se forma o sea, valórenlo mucho y disfrútenlo, esto, la competencia, son hermanos, o sea, van a estar ahí peleando todos juntos y mira, ya se me pone la piel de gallina, me vas a acordar cuando era más chico y claro, pero eso es lo lindo de estos proyectos. Para mí ser parte, aunque sea chiquitita, de esto es un orgullo. Así que quiero agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad y este espacio. Carlos también, que estuvimos ahí siempre desde un principio buena predisposición, entramos a hablar. La verdad que a todos, es un lindo grupo, se nota. Y siempre digo, cada uno aporta desde lo que puede, pero ser algo grande y tienen todo para crecer, para explotar. No tengan miedo, disfrútenlo porque son muy chicos todavía yo los veía hoy y está impresionante, súper pro, ¿viste? Y realmente está buenísimo, pero también dense la oportunidad de disfrutarlo y divertirse porque de eso se trata.